la visión del Ayuntamiento sobre cómo iba a ser Madrid en un espacio de 10 años. Bueno, ahora mismo solamente quiero resaltar que una de las prioridades de este estudio estratégico fue precisamente el fortalecer el posicionamiento exterior de Madrid, que es una constante en la actuación del Ayuntamiento. Bueno, todo el mundo conoce también los factores estratégicos a favor de la inversión extranjera de Madrid. Por un lado, la capitalidad, el contar con la cercanía de los decisores políticos y principales económicos, como centro de comunicaciones, como atracción de talento, el hecho de que en Madrid estén situadas las principales escuelas de negocios españolas, IES, Instituto de Empresa, SADE, etcétera, que duda cabe que es un factor de atracción de talento a nivel mundial, y unas condiciones favorables de entorno, entre las que también se incluye lateralmente el llamado efecto SEPE. El hecho es que la ciudad de Madrid, como ubicación preferente de inversiones extranjeras, es una realidad que, por decir también algunas cifras, de las 5.000 multinacionales establecidas en España, 1.278 están en la ciudad de Madrid y otras 650 en el área metropolitana. Es decir, en otras palabras, el 40% del total de empresas extranjeras establecidas en España han elegido Madrid para su localización. Bueno, por otro lado, en Madrid también la atracción de inversiones extranjeras es una constante a lo largo de los años. Hay un porcentaje que el año pasado fue quizás un poco menos, el 2010, cerca del 50% del total de la inversión extranjera que llega a España llega a Madrid. Generalmente ese porcentaje suele ser algo superior y, como consecuencia, el promedio acumulado de la inversión extranjera de los últimos 10 años es que Madrid acumula el 75% del capital extranjero invertido en España. Bueno, lo cual yo creo que también es significativo, y hasta que un dato que da idea de la importancia que tiene la inversión extranjera para Madrid y, en consecuencia, del protagonismo que le otorga el Ayuntamiento, ¿no? No solamente la inversión extranjera en Madrid, sino también de la inversión de empresas madrileñas en el extranjero, que incluso ha superado, según los años, la inversión extranjera recibida en Madrid, de manera que, en este sentido, Madrid como ciudad se ha convertido en un centro tanto receptor como emisor de inversión extranjera de primer orden dentro de la economía española, con diferencia. Además de los flujos de inversión de crecer, también se están diversificando, es decir, que no solamente se reciben inversiones extranjeras de los países tradicionalmente inversores en Madrid, sino que también de otros países relativamente novedosos, como países de Oriente Medio, Rusia, China, etc., México, Brasil, cuya inversión en Madrid también ha aumentado notabilísimamente en los últimos años. Yo, por ejemplo, participé en el mes de febrero o marzo en un foro de inversiones en México, y el interés en distintas ciudades mexicanas, el interés que despertó fue muy grande, y como consecuencia de ello ya hay 6 empresas mexicanas que han decidido invertir en Madrid como consecuencia precisamente de ese escenario. Es decir, que no es únicamente la inversión tradicional de siempre, de Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, sino que nuevos inversores también están acudiendo con gran interés a Madrid. Desde el punto también de comercio exterior, el protagonismo de Madrid en relación con el conjunto de la economía española es otro dato que no hace más que crecer, incluso por encima de la media española. Por ejemplo, en el año 2010 las exportaciones aumentaron un 9% y alcanzaron una cifra de casi 21.000 millones de euros, aunque nuestras exportaciones en Madrid superaron con creces, alcanzando los 50.000 millones de euros. Son generalmente manufacturas y bienes de equipo. Bueno, por otro lado, el porcentaje de nuevas empresas creadas en el territorio de Madrid ha aumentado mucho más que en general el promedio de España. Luego me va a tocar hacer una presentación sobre la actividad de Madrid Emprende, ya me extenderé un poco más ahí, pero, por ejemplo, en los últimos años ha pasado el porcentaje del 11,9 en el 2007 al 13,3 en el 2010, es decir, que el porcentaje de nuevas empresas creadas en Madrid también es un hecho que denota la fortaleza de la economía madrileña dentro del contexto general de crisis que estamos viviendo en toda España, y lo mismo ha sucedido con el porcentaje, el número de empresas madrileñas que son exportadoras, que se ha aumentado en casi un 77% en los últimos años en comparación con el 52% del promedio general de España. Bueno,
no quiero insistir más que en el papel, en la importancia que otorga el Ayuntamiento en el posicionamiento global de Madrid como ciudad internacional y, en consecuencia, el apoyo que suscita tanto a la inversión extranjera que se recibe a Madrid como a la emisión de inversión de empresas españolas en el extranjero, madrileñas en este caso particular, y también al aumento de la actividad de comercio exterior que desarrollan las empresas establecidas en Madrid. Y sepan ustedes que esta es una prioridad estratégica del Ayuntamiento de Madrid. Por esta razón patrocina Madrid Emprende y por esta razón yo en nombre del Ayuntamiento les deseo a ustedes todo tipo de éxitos en este congreso, agradeciendo a José su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Antonio. Tengo la palabra don Jaime Muscula de Banesto. Bien, muchas gracias. Bienvenidos todos a este congreso de profesionales de la exportación. Esperamos que sirva, pues, oye, para que salgamos todos con alguna idea clara y alguna oportunidad, ¿no? O alguna forma clara de traducirlo a nuestro día a día. En primer lugar, quería agradecer a Miguel Ángel y a COCEX por la oportunidad que un año más nos han dado de colaborar con ellos en la organización del congreso. Y bueno, pues oye, como decía, esperamos que esta jornada sea de vuestro aprovechamiento, de vuestro provecho. En un momento como el que estamos en la actualidad, rodeados de noticias pues ciertamente negativas, la verdad que la exportación y el sector exterior pues no es únicamente una opción, ¿no? Posiblemente sea una necesidad a la que todos pues tenemos que ver cómo afrontaremos, ¿no? Esta necesidad de exportación nos plantea además unos retos por el nuevo patrón, ¿no?, de crecimiento mundial. Y si bien pues aproximadamente el 70% de la exportación española ha ido dirigida tradicionalmente a un mercado europeo, nuestro socio tradicional, pues el patrón de crecimiento mundial ha cambiado sustancialmente, ¿no? En los últimos años, si viésemos cuál ha sido la distribución de la riqueza mundial en los últimos 10 años, la evolución por pesos específicos y regiones, pues es distinta, ¿no? Con lo cual quiere decir esto que las oportunidades no solamente se encuentran en el sector exterior, sino que se encuentran además en algunas zonas emergentes en las que tradicionalmente pues, España no ha tenido un posicionamiento muy claro, ¿no? Por ese motivo, pues Banesto pone a disposición de todas aquellas empresas emprendedoras, ¿no?, que hoy nos acompañan aquí, distintas asociaciones, pues una nueva forma de trabajar. Evidentemente, como decimos, pues la colaboración tradicional que hemos venido teniendo con nuestros clientes tiene que evolucionar. Y tiene que evolucionar en el mismo sentido en el que el mercado está evolucionando. Por ese motivo, como digo, pues Banesto pone a vuestra disposición los medios necesarios para realizar transacciones a nivel internacional, de cobros y pagos, financiación internacional, pero no solo eso, sino que tratamos de buscar una vía de asesoramiento y colaboración. Al final lo que hemos detectado es que en un momento de incertidumbre a nivel internacional, el ir de la mano a los sectores exteriores con un buen partner pues es factor de éxito, ¿no? Y aquí englobamos muchísimas más cosas, ¿no?, en la que tanto aquellas compañías que se inician en la aventura de la internacionalización como aquellas que están prospectando nuevos mercados, pues oye, yo creo que desde Banesto se está haciendo un esfuerzo importante a través de distintas herramientas. Hemos dejado un dossier, ¿no?, con el portal de comercio exterior para aquellas compañías, como digo, que estén prospectando distintos mercados. Y bueno, al final, pues oye, creemos que con esto podemos apoyar, ¿no? Y además de eso, pues ponemos a vuestra disposición por toda la geografía nacional. Por supuesto, aquí en Madrid nos acompañan hoy algunas de las personas responsables de esta área geográfica, pero distribuido por toda la geografía nacional tenemos a vuestra disposición pues toda una red de especialistas que os podrán asesorar, ¿no?, en esa primera aventura, ¿vale? Con lo cual, bueno, no quería extenderme más, agradecer nuevamente a Miguel Ángel y a COCEX la oportunidad de patrocinar el congreso y dar la bienvenida. Estaremos a vuestra disposición los 2 días, ¿vale? Gracias. Y ya cedemos la palabra a nuestra madrina, a doña María Lafuente, que nos va a decir unas palabras y explicarnos cuál es su trabajo y toda su experiencia internacional. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero agradecer también a ustedes, a Miguel Ángel, ¿no?, el que esté aquí en esta aventura de contar, bueno, mi pequeña experiencia. Mi mundo es el de la moda, llevo 12 años en el mercado exterior
y bueno, sobre todo que evidentemente me convierto en empresaria y con nuestro pequeño equipo salimos a muy diversas partes del mundo, en las cuales muchas se nos invita pues, para mostrar el trabajo, para mostrar la experiencia, las vivencias y de paso pues, poder conocer otros mercados, ¿no? Toda esta experiencia personal y enriquecedora desde luego me ha hecho tener una visión supuestamente privilegiada en cuanto a conocer culturas, arte, personalidades de muy diversos ámbitos que creo que es necesario y vital, ¿no? para mi carrera y mi trabajo. Soy una persona optimista y vitalista que bueno, nunca me he sentido con miedo a llegar a los sitios y ver qué sucedía, ¿no? Creo que hay que arriesgar y probar. Recuerdo que en el primer premio en el cual llegué a París con mi humilde maleta, pues incluso tenía compañeros que me desalentaban diciendo, pero bueno, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Esto es muy complicado y muy difícil. Pero no me hizo ni perder la ilusión, el empeño ni las ganas, ¿no? Porque bueno, todos los mundos creativos son siempre muy competitivos y muy difíciles. Pero digamos que mi tozudez y tenacidad han hecho que siga caminando y recorriendo, pues eso, sobre todo países, lugares y aventuras diversas en las cuales vas probando y tienes que arriesgar siempre. Yo creo que para mí dentro de la dinámica de mi carrera y de mi profesión está siempre el riesgo, ¿no? Y bueno, si me equivoco será por lo menos porque lo he intentado. Y ese es el ánimo con el que creo que todo el mundo debemos de trabajar en un momento que es complicado y que hay que salir fuera. Hay que salir fuera porque es el momento y es necesario. Creo que hay países con muy diversas oportunidades. De hecho, a mí cuando me preguntaban al principio, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Yo decía, no, pero si yo lo que quiero es ir a venderles a ellos. Así que animo que si hay algún partner que quiera vincularse en una experiencia de moda de lujo, desde luego para mí sería maravilloso. Porque creo que es un excelente país como pueden ser los países árabes o Rusia o los países emergentes también como Brasil o India, ¿no? Pero sí siempre con las ganas de querer hacer sinergias que son muy importantes y que son necesarias en el mundo en el que vivimos. De ahí yo creo que además España somos un país que somos muy creativos, somos únicos en muy diversas cosas, ¿no? De arte, de moda, de cultura, de cocina, gastronomía, ingeniería, ciencia. Tenemos muchos valores, lo que pasa es que a veces no nos lo queremos creer del todo, como hacen los vecinos italianos o franceses, que llevan más años vendiéndolo quizás un poquito mejor, ¿no? En esa tarea yo creo que de ya apostar y creérnoslo del todo, está la necesidad de unirse industriales y creativos, que creo que es una gran manera de dar, pues evidentemente, a conocer y a crear empresa e industria con unos valores muy altos que tenemos y que además en este momento España tiene ¿no? por su posicionamiento de todas las cosas que nos han ido sucediendo en todas las artes y en todas las cosas que os comentaba de ciencia, tecnología, deportes, gastronomía. Y bueno, quería haceros una pequeña presentación, un poco de hablaros qué es la creatividad. Ese es mi campo.